Bendito Padre Celestial, agradecemos la oportunidad que nos da en esta mañana de poder estar reunidos ante su presencia. Apartamos este tiempo, Señor, al inicio de cada semana para presentar nuestras vidas, Señor, delante de usted y acercar nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro sentir, Señor, a su palabra. Creemos, Señor, que su palabra es lo que dice ser, que su palabra es verdad, que en su palabra, Señor, está la voluntad que nos conviene, Señor, para nuestro vivir, que en su palabra está la verdad, que en su palabra está la vida, que usted mismo, Señor, se manifiesta, se revela, Señor, a través de su palabra. Que su voluntad, Señor, ha sido expresada, Señor, en su palabra. Que nuestro pasado, nuestro presente y aún nuestro futuro, Señor, está allí, Señor, retratado en su palabra. Por ello pedimos, Señor, en esta hora que con su Espíritu Santo nos ayude, nos ilumine, alumbre nuestros corazones, alumbre nuestros pensamientos. Nos convenza de aquellas cosas que necesitamos ser convencidos, Señor. Nos reafirme y nos confirme, Señor, en su voluntad, en sus caminos, en sus propósitos. Nos ayude a hacer los arreglos, los ajustes, los cambios que requieren ser hechos, Señor, en nuestro vivir. Nos ayude, Señor, en nuestra debilidad. Nos ayude, Señor, con fuerza y poder de lo alto, Señor, con el poder mismo, Señor, que brota de su presencia, Señor, con el poder de su Santo Espíritu, Señor. Le damos gracias, Señor, por su palabra que está con nosotros y por esta oportunidad que nos brinda hoy. En Cristo Jesús, Señor y Salvador. Amén. Tengo abierta mi Biblia en Mateo capítulo 7. Y le pido que se dirija allí usted también. Vamos a estar centrados en los últimos versos de ese capítulo, Mateo capítulo 7, verso 21 al 27. Y si un título habría que colocarle a este mensaje sería sobre la roca. Así lo he titulado, sobre la roca. Y esto por una frase que usa el Señor Jesucristo en ese pasaje. Quisiera pedirle que me acompañe, leamos la primera frase del verso 21. Dijo el Señor Jesucristo: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Volvemos a leerlo. Dijo el Señor Jesucristo: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y lo primero que quiero mencionar es que por las palabras del Señor Jesucristo se da por sentado que hay un reino. Se da por sentado que hay un reino.
en muchas oportunidades el Señor Jesucristo hizo referencia al reino de Dios, ya sea que lo dijese con esa expresión, el reino de Dios, o dijese el reino de los cielos, o dijese el reino de mi Padre, o dijese simplemente el reino. Pero el Señor Jesucristo, en repetidas oportunidades, al compartir su mensaje, hacía referencia a un reino, a un reino. En algunas oportunidades, repito, diría es el reino de los cielos, en otras oportunidades diría el reino de mi Padre, en otras oportunidades diría el reino de Dios, o simplemente diría el reino. Y entonces se da por sentado por estas palabras que el Señor Jesucristo anunció un reino. De hecho, todos recordaremos, antes de que el Señor Jesucristo se manifestase, cuando vino aquel hombre que apareció por la ribera de los ríos, el mensajero, decía, Juan el Bautista, decía, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse, cambien de actitud, cambien de conducta. Entonces se da por sentado que hay un reino, que Dios tiene un reino, es lo que quiero decir, que es lo que dice el mensaje de la Escritura. No es el invento de las personas, no es el invento de los cristianos, no es el invento, no sé, de la literatura, es el anuncio de la palabra de Dios. Hay un reino, Dios tiene un reino. Y la figura del rey y la figura de Dios como rey es una de las descripciones más exactas de lo que Dios está haciendo, del propósito de Dios, de los planes de Dios. La Biblia presenta a Dios como rey. La Biblia presenta a Dios como rey. Y es tanto el énfasis de este hecho que le dice que la Escritura dice que Él es el rey sobre todos los reyes. Él es el rey de reyes. Y se aplica una palabra con el Señor Jesucristo y dice, y Él es el Señor de todos los señores. Cuando hablamos de un reino, hablamos de autoridad. Cuando hablamos de un reino, hablamos de poder. Cuando hablamos de un reino, hablamos de soberanía. Ese término que tanto hablan las naciones, la soberanía de las naciones. La Biblia habla de soberanía y de hecho dice que Dios es el soberano. El soberano es realmente Dios. Que el poder le pertenece a Dios, que la autoridad le pertenece a Dios, que el reino le pertenece a Dios. Y que finalmente en toda la tierra y en todas las naciones se cumplirá el propósito de ese Rey altísimo, de ese Rey soberano, de ese Rey eterno, el único Rey eterno, el cual es Dios. Ahora, el Señor Jesucristo, por otro lado, dice, lo acabamos de leer en ese texto del verso 21, que las personas tienen la oportunidad de entrar a ese reino. Pero el Señor Jesucristo no dijo que todos entrarían, ni por asomo, ni cerca lo dijo. En ningún momento el Señor Jesucristo llegó a decir algo como que dijese, todos van a entrar al reino de Dios. No. Nos sorprendería quizás, no sé si usted se sorprendería, que al leer las palabras del Evangelio, al contrario, el Señor Jesucristo diría, pocos van a entrar a ese reino. Pocos, son poquitos los que van a entrar. Y alguien le preguntó en una oportunidad, le dijo, maestro, ¿son pocos los que se salvan? Le preguntaron por el énfasis que el Señor manifestaba en su mensaje, y la respuesta del Señor fue la siguiente: esfuércense por entrar por la puerta angosta. Hagan todo el esfuerzo posible por pasar por la puerta angosta. Porque la puerta que da para la perdición es muy ancha, pero la puerta que va para la salvación es angostica y poquitos la encuentran. Imagínense el énfasis del Señor Jesucristo.
De manera que sí, es muy bonito el concepto del reino, es maravilloso el concepto del reino, es asombroso, nos despierta la imaginación, ver el rey entronizado, el Dios en lo alto, gobernando sobre todo. Pero por otro lado, ¿cómo estamos nosotros con relación a ese reino? ¿Estamos dentro? ¿Estamos fuera? ¿Usted que me escucha está dentro o está fuera? ¿Y cómo sabe que usted está dentro y no está fuera? Un poco es lo que estas palabras del Señor nos confrontan. Porque entonces en ese primer texto, en esa primera frase, Él dice, no todo el que me diga Señor va a entrar. No todo el que me llame Señor va a entrar. ¿Y entonces quién? Dice el Señor, el que hace la voluntad de mi Padre, ese es el que va a entrar. El que hace la voluntad de mi Padre. Y entonces eso nos lleva a otra pregunta. La voluntad de Dios. Y entonces si para entrar en el reino hay que hacer la voluntad de Dios, yo necesito saber cuál es esa voluntad de Dios. Necesito saber cuál es esa voluntad y necesito vivir de acuerdo con esa voluntad. Y entonces eso tiene que ser lo más importante del mundo. Si esa es la condición, según estas palabras, para entrar al reino, no hay nada más importante en esta tierra que conocer la voluntad de Dios y vivir conforme a ella. ¿Sí me sigue? Si el requisito para entrar al reino es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, entonces en la vida humana, en esta tierra, no hay nada más importante que la voluntad de Dios, que conocer la voluntad de Dios y plegar nuestra vida a esa voluntad de Dios. Absolutamente nada. Absolutamente nada, porque entonces eso implica que si yo vivo de espaldas a esa voluntad, aunque yo sea el más exitoso de todos los exitosos en esta tierra, estoy perdido. Eso significa que aunque yo sea el más próspero de todos los prósperos en esta tierra y el más adinerado de todos los adinerados en esta tierra, finalmente estoy perdido si no descubrí cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Aunque yo sea el más famoso de los famosos, aunque yo tenga la vida que sea la envidia de todos los demás en la tierra, si no he conocido la voluntad de Dios, significa que estoy perdido. Significa que estoy perdido. Porque entonces ninguna otra cosa me llevará a entrar a ese reino de Dios. La siguiente lámina, por favor. Entonces el Señor Jesucristo dijo, verso 21, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo no sé por qué. Nosotros tenemos la idea de que nosotros podemos creer sin obedecer. ¿Sí me sigue? Parece ser que tenemos esa idea muy metida acá, de que es posible creer sin obedecer, de que es posible creer en Dios aunque no se obedezca a Dios. Y yo encuentro que en la Biblia tal cosa no es posible. En la Biblia, los que creen son los que obedecen. En la Biblia siempre, 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 los que creen son los que obedecen. Y los que no obedecen, no creen, sencillamente. Ese es el concepto bíblico. Si dijésemos cuál es el concepto bíblico de la fe, podríamos decir en la Biblia, fe es igual a obediencia. En la Biblia, fe es igual a obediencia. El hombre y la mujer que tiene fe obedece la palabra de Dios.
El que no tiene fe no obedece la palabra de Dios, aunque la conozca. Y entonces están esas citas allí. Si está tomando nota, por favor, anótelas allí. Por ejemplo, en Hechos 5:32 se dice que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Esa cita de Hechos 5:32 dice que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Pero segunda de Tesalonicenses 1:8, hablando del retorno del Señor Jesucristo, de la segunda venida del Señor Jesucristo, dice que el Señor Jesucristo se manifestará desde el cielo y vendrá en una llama de fuego, imagínese usted, para darle el pago a los que no obedecen al Evangelio. ¿Qué expectativa? Entonces, ¿qué anuncia el Señor Jesucristo? Dice, los que no obedecen el Evangelio van a recibir el pago de su desobediencia. En Hebreos 5:9 dice que el Señor Jesucristo es autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Y dirá, para los que le obedecen. Que el Señor Jesucristo es autor de eterna salvación para aquellos que le obedecen. Y por eso quiero que usted remarque y remarque y remarque esa palabra. Obediencia, 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 obedecer, los que obedecen a Dios, los que obedecen al Evangelio, los que obedecen al Señor Jesucristo. Hay una cuarta cita. Siguiente. Cambiamos. A veces pensamos que Dios está suplicándole a la gente que crea. Pero ¿sabe que no es así? ¿Sabe que Dios no le suplica a nadie? ¿Sabe que Dios no le ruega a nadie? ¿Sabe que Dios no le pide a nadie? Dios es rey. Dios no suplica, Dios manda, Dios ordena. Dios ordena, Dios demanda. ¿Sabe que Dios demanda de nosotros obediencia? Y no es que nos pide, te pido que me obedezcas, hijito mío. Dios demanda obediencia. Dios exige obediencia. Dios demanda obediencia. Y el Evangelio que anuncia la iglesia de Dios es anunciado para que la gente obedezca al Evangelio. Dios ordena, Dios manda que todos los hombres se arrepientan y obedezcan al Evangelio. Aquellos que den oído al Evangelio, que den oído al mensaje del Evangelio y proceden entonces en arrepentimiento, en revisar su vida, en reconocer sus pecados, en reconocer que viven en rebelión para con la autoridad de Dios, entonces Dios tendrá un trato luego diferente con ellos. Pero aquellos que decidan, a pesar de la demanda de Dios, desobedecer, entonces la Biblia dice, en 1 de Pedro 4:17, serán juzgados, serán castigados por su desobediencia al Evangelio. Esa es la expectativa del Evangelio. El Evangelio debe ser obedecido so pena de juicio. Y finalmente, el Evangelio, según en Romanos 16:26 también, así cierra el apóstol Pablo su famosa carta a los romanos. Dice, el Evangelio es anunciado para que la gente lo obedezca. ¿Cuál es la opción que Dios presenta? Dice, obedece y vivirás. Obedece y vivirás. Que obedezcamos al Evangelio. El Evangelio es anunciado para que la gente lo obedezca. Le decía que nosotros, por alguna razón, divorciamos un poco el creer con el obedecer. Pero esto no es correcto, no es bíblico, no nos hace bien, nos crea una falsa imagen, una falsa percepción de que podemos creer aunque no obedezcamos, de que yo puedo creer en Dios y ser un verdadero creyente aunque yo no le obedezca. Pero eso no es cierto. Dijo el Señor Jesucristo, verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
Solo la primera frase. Muchos me dirán en aquel día, Señor. No creo que exageraba, no era una hipérbole, no era un recurso literario para llamar la atención. Creo que esas palabras reflejan una realidad. El Señor Jesucristo dijo, muchos me van a decir Señor en aquel día. ¿Sabe que el mundo está lleno de gente de fe? ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Sabe que el mundo está lleno de gente de fe que no obedece a Dios? El mundo está lleno de gente, de personas que dicen ser hombres y mujeres de fe, pero que no obedecen a Dios, que no obedecen la palabra de Dios. El mundo está lleno de cristianos que no le hacen caso a nadie. El mundo está lleno de cristianos que no hacen caso de nada ni de nadie, ni siquiera de la Biblia. De cristianos que ni siquiera le hacen caso a la Biblia. El mundo está lleno de cristianos, de creyentes que declaran, que profetizan, que echan fuera demonios, que hacen muchos milagros, pero que no son capaces de obedecer a la sencilla y santa palabra del Señor. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo allí. Muchos me van a llegar ese día y me van a decir, Señor, si nosotros profetizamos en tu nombre, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, si en tu nombre hicimos muchos milagros. El mundo está lleno de creyentes que hacen milagros, que profetizan, que echan fuera demonios, pero que no son capaces de obedecer la palabra de Dios. Y esta precisamente, la obediencia a la palabra de Dios, es la piedra de toque. Es la prueba. La obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a la palabra escrita de Dios es la prueba, es la evidencia de que somos de Él. Si no obedecemos su palabra, es muy sospechoso y es muy probable que no seamos de Él. Hagamos lo que hagamos. Hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, proclamemos lo que proclamemos, creamos lo que creamos. Si no obedecemos su palabra, nuestro vínculo con Él está bajo sospecha. Está bajo sospecha. La verdadera evidencia de que hemos tenido un encuentro con Dios, con su justicia y su salvación, es que comenzaremos a obedecer su palabra y jamás nos apartaremos de ella. Jamás. La verdadera evidencia de que un hombre o una mujer ha tenido un encuentro con su Señor y Salvador es que comenzará a amar esta palabra y nunca más la dejará, nunca más se apartará de ella, nunca, nunca, nunca. Permanecerá. Y mientras esté vivo, ese hombre y esa mujer amará esta palabra y procurará vivir cerca de esta palabra. Dijo el Señor, muchos me dirán en aquel día, repito, no pocos, sino muchos. Y es lamentable, siempre será de lamentar, pienso, que muchos pretendiendo caminar con el Señor, lo que hacen es caminar en sus caprichos, en su voluntad. Que lamentablemente son muchos los que pretendiendo servir al Señor y al Evangelio, y sin embargo lo único que hacen es servirse a sí mismos, se sirven a sí mismos, sirven a sus intereses, a sus propósitos, a sus deseos. También quiero decir, amigos y hermanos, me parece significativo que lo que el Señor menciona sean esas cosas que tanto ruido hacen hoy, en nuestro tiempo. En nuestro tiempo como nunca antes se habla de profetizar, en nuestro tiempo como nunca antes se habla de la autoridad del cristiano, en nuestros tiempos creo que como nunca antes se habla de ese hecho. De hacer milagros.
En la Edad Media no fue así. En la Edad Media, en los siglos pasados, la iglesia casi no hablaba de estas cosas. Profetizar, echar fuera demonios, hacer milagros, no. Si usted lee la historia de la iglesia, usted encontrará que en la iglesia casi esas cosas ni se mencionaban, casi ni se conocían. Pero en estos tiempos nuestros, en estos últimos tiempos, precisamente ese es el boom. Y en todas partes hay gente profetizando, y en todas partes hay campañas de milagros, y en todas partes hay cultos de milagros, y en todas partes hay gente echando fuera demonios. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Y que dijo el Señor Jesucristo, es esa gente, dice que hacen eso. Y yo quiero decirle en esta mañana que tenemos que cuidarnos de no tener una fe, que nuestra fe no sea una fe que está basada en suposiciones, que nuestra fe no sea una fe que está basada en emociones, en el carácter emocional, pero que no tenga arraigo en la verdadera palabra de Dios. Nuestra fe no puede estar basada en experiencias, es lo que le quiero decir. Sea cual sea, no importa la experiencia que sea. La experiencia nunca es una buena base para la fe. Que yo sentí, que yo vi, que yo escuché, que a mí me pareció, que pasó tal cosa sobrenatural, eso jamás será una base suficiente para la fe. La única base suficiente y firme para la fe es la imperecedera palabra de Dios. Pasará el cielo, pasará la tierra, pero esta palabra está acá firme. Y es la única base para la fe, para la verdadera fe. También quiero pedirle y quiero decirle que debemos cuidarnos de no ir por la vida buscando justificar lo que no tiene justificación. Si está aquí, lo creo. Si no está acá, no me interesa. No me interesa. No lo quiero. Si no está aquí, no lo quiero. Y si no está acá, tampoco lo creo. Y no lo creeré y no lo aceptaré. Si está aquí, lo creo, lo acepto, lo amo y buscaré la forma de entenderlo. Si no está acá, no lo quiero. No lo creo. No creo que forma parte del paquete. No. Si el hombre es un hombre de Dios, respetará la palabra de Dios. Si no respeta la palabra de Dios, no me interesa cuántos milagros haga. No quiero saber nada de ese hombre. No quiero saber nada de ningún ministro que no respete la palabra de Dios. No quiero saber nada de ningún mensajero, de ningún pastor, de ningún apóstol, de ningún ungido que quebrante la palabra de Dios. No me interesa si hace milagros. No quiero saber de lejos con ese hombre, de lejos con esa mujer. No quiero saber nada de ellos. Si quebrantan la palabra de Dios, no me interesa cuántas señales puedan hacer. Aunque hagan descender fuego del cielo, no me interesa. No me interesa. Si ama la palabra de Dios, si respeta la palabra de Dios, es otro asunto. ¿Sí me explico? Por otro lado, mis hermanos, queridos, amados, Dios es el Dios Todopoderoso, es verdad. Bendito su nombre. Si no fuera el Dios Todopoderoso, no podría ser Dios. Y solamente Él es Dios por eso, porque Él es el que todo lo puede y no hay nada imposible para Él y no hay nada que sea difícil para Él. Absolutamente nada. Y en la Biblia está el registro de sus hechos poderosos. Y solamente usted tiene que mirar la creación. No hay explicación por qué las cosas existen. No hay explicación por qué el sol está allí. No hay explicación por qué las estrellas están allí. No hay explicación por qué el universo está allí. No hay explicación por qué nosotros como criaturas estamos acá. No hay explicación. La única explicación hasta ahora
suficiente, lógica y cierta es lo que dice la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aparte de eso no hay razón. Si sacamos a Dios, la vida no tiene sentido, no tiene explicación. No tiene sentido por qué estamos acá, por qué existimos, por qué vivimos. No tiene sentido. Pero debemos cuidarnos de no tener una perspectiva barata de los milagros de Dios. Escúcheme. Debemos cuidarnos de no tener una perspectiva, una idea barata de los milagros de Dios. ¿Qué es algo barato? Usted lo consigue en cualquier lado. Eso no tiene valor, usted lo consigue en cualquier lado. A la vuelta de la esquina, allá está uno, allá está otro. ¿Usted cree que los milagros están a la vuelta de la esquina? ¿Usted cree que los milagros están así, que en todas partes Dios está haciendo milagros? No. Usted lea su Biblia y usted podría anotar uno por uno los milagros que se narran en la Biblia y se va a sorprender que aunque Dios es el Dios de los milagros, la Biblia no abunda en milagros, que fueron muy contaditos, que Dios hizo un milagro por acá, hizo otro por allá, pasaron cientos de años y no hizo ningún milagro, hizo otro milagro por acá, hizo otro milagro por allá, contaditos. ¿Sí me va siguiendo por donde voy intentando? De manera que si alguien llega a usted y le diga, no, Dios está haciendo milagros y Dios hace milagros en tal lugar, todas las semanas hace milagros. Por favor, nunca fue así. No fue eso lo que Él prometió. ¿Por qué el Señor Jesucristo causó tanto revuelo cuando Él apareció? ¿Por qué el Señor Jesucristo causó tanto revuelo cuando Él apareció? Porque Él hacía e hizo lo que nadie había hecho. De repente sale este hombre y comienza a sanar a los enfermos. De repente sale este hombre y multiplica panes. De repente sale este hombre y multiplica peces. De repente sale este hombre y levanta el paralítico, y eso nadie lo había hecho. Nadie lo había hecho. Nadie había hecho las señales. Y Nicodemo le llega de noche, maestro, sabemos que tú eres de Dios, porque nadie hace las señales que tú haces. Nadie hace los milagros que tú haces. Claro que sí. Nadie hacía los milagros que hacía el Señor Jesucristo. Nadie los hizo. Nadie los hizo. Y la comisión, la credencial que Él le dio a sus apóstoles, específicamente a sus apóstoles, fue: en mi nombre ustedes van a hacer lo que yo hice. Y por eso ellos hicieron lo que hicieron. Y el Señor, dice la Biblia, hacía milagros extraordinarios por medio de la mano del apóstol Pablo. Y también de Pedro y también de cada uno de los apóstoles. Era la comisión, el Señor les entregó para que la gente reconociera: estos hombres están acreditados y tienen autoridad para decir lo que dicen. Dios los respalda. Dios los respalda. Pero nosotros no podemos tener una perspectiva barata y pensar de que Dios está regalando milagros a todo el mundo y en todas partes. Porque no es bíblico, ni es cierto. Ni es cierto. Sí, nosotros podemos hablar en cierto sentido y decir, cada día es un milagro. Poéticamente, sí, cada día es un milagro. La vida es un milagro, sí, claro. Usted me entiende, creo que me entiende. Pero un milagro estricto, como que Dios interviene sobre las leyes físicas y naturales para hacer algo contrario a lo natural y a lo físico, no ocurre todo el tiempo, ocurre muy de vez en cuando, y solo cuando Dios en su soberanía sí lo quiere hacer. Y por eso yo le quiero pedir, no tenga usted una perspectiva barata de los milagros de Dios. Llame las cosas como son. Llame las cosas como son. ¿Que podemos pedir? Sí, podemos pedir. ¿Que Dios ha prometido respaldarnos con milagros? No le acompaño hasta allá. Pero el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede, está con nosotros. Bendito sea su nombre por siempre.
Entonces el Señor confronta a esta gente que dice que profetizaban, que dicen que echaban fuera demonios, que dicen que hacían muchos milagros. Siguiente lámina. Y les dice, entonces les declararé a esas personas, a esos supuestos creyentes, y las palabras que el Señor usa son tan contundentes, son tan determinantes. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo le confieso a veces, y yo supongo que a todos nos pasa, soy impaciente. Y quisiera que el Señor interviniese, y quisiese que el Señor obrase ya, y quisiese que el Señor declarase ya su voluntad, y que el Señor desnudara a quien tiene que desnudar, y que el Señor exaltara a quien tiene que exaltar. Pero el Señor no tiene prisa, el Señor no tiene apuro. ¿Sabe que una persona, un mal hombre, un obrero falso, un falso ministro de Cristo puede tener una vida muy larga? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Que un hombre puede vivir toda su vida engañando y lucrándose del Evangelio. Y pareciera que Dios nunca lo llama a cuenta, ni lo confronta, ni le pone fin a sus mentiras. Pero Dios no tiene apuro. El Señor no tiene apuro. Y llegará un día en que el Señor lo pondrá frente a frente. Y entonces, como dice allí, dice, le declarará. Y las palabras son tan fuertes. Yo creo que no hay palabras más fuertes que esta, que el Señor le dirige a esas personas y le dice, nunca te conocí, nunca, jamás te conocí, le dice el Señor a este hombre, que supuestamente profetiza, que supuestamente hace milagros, que supuestamente echa fuera demonios en su nombre, y el Señor le dice, nunca te conocí. Quítate, vete de mí, apártate de mí, jamás te conocí. ¿Sabe que la bendición más grande jamás de la cual podremos participar es que seamos conocidos de Dios? Que usted y yo seamos conocidos de Dios, que seamos reconocidos por Él y que el Señor diga, sí, es mi hijo, déjalo pasar. Sí, es mi hija, déjalo pasar, es de la casa. Pero qué cosa tan terrible es aquello que el Señor le diga a alguien, jamás te conocí. ¿Quién eres tú? Vete, nunca te conocí. ¿Sabe qué dice 2 de Timoteo 2:19? Está allí en la lámina. Dice, el fundamento del Señor está firme y tiene este sello, tiene esta marca, tiene esta señal. ¿Cuál es ese sello? Conoce el Señor a los que son suyos. Bendito su nombre. Conoce el Señor a los que son suyos. Él no tiene dudas con los que son suyos. El Señor conoce los que son suyos. Y luego da la otra cara de la moneda. Apártese de iniquidad, apártese de maldad, apártese del pecado, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esas son las dos caras. Por un lado dice, Dios conoce a los que son suyos. Y del lado nuestro, si nosotros invocamos su nombre, tenemos que apartarnos del mal. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y 1 Corintios 8:3 dice, una frase cortica, pero así como corta, significativa. Dice, si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y eso es suficiente. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Habrá alguien que ame a Dios y que el Señor no sepa? Si alguno ama a Dios, es conocido por Él.
El Salmo 5, verso 4, también es digno de ser memorizado y atesorado. El Salmo 5, 4 dice: tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios. Dice, nunca Dios se complacerá en la maldad. ¿Sabe que la maldad complace a mucha gente? ¿Sabe que la gente poderosa se complace en la maldad y en hacer el mal? Y se gozan en su poder, y se gozan en poder hacer lo que hacen a expensas del maltrato de su semejante, y se gozan en ello. Pero Dios no es un Dios que se complazca en la maldad. Jamás, 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 jamás. No hay maldad por buenos fines. No hay maldad por buenos fines. Que voy a hacer este mal para que venga un bien. Jamás, jamás, jamás. Dios no es un Dios que se complace en la maldad. Y rotundamente dice, el malo no habitará junto a ti. Luego el Señor Jesucristo presenta otra imagen, y es la que vamos a considerar. Y presenta nuestra vida como una construcción. Nos invita el Señor Jesucristo a considerar nuestra vida como un proyecto de construcción, como la construcción de una casa, específicamente. Y el Señor Jesucristo presentará dos formas de proceder. Y los que le escuchaban tenían que decidir dónde estarían ellos, si en esta forma o en esta forma. Igual nosotros hoy nos toca decidir dónde estamos nosotros, qué tipo de procedimiento estamos empleando nosotros, este o este, roca o arena, roca o arena. ¿Dónde estamos colocando nuestra vida? ¿Sobre la roca o estamos construyendo sobre la arena? Es lo que dice el Señor Jesucristo. Verso 24. Dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Y ese será un tipo de persona. Y luego diría, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, y ese es otro tipo. Y el Señor Jesucristo dice cualquiera. Cualquiera. No, cualquiera. ¿Para quién van dirigidas? ¿A quién dirige estas palabras? Entonces diríamos a todos. Cualquiera. Ese cualquiera es usted. Ese cualquiera soy yo. Ese cualquiera somos todos nosotros. No importa quién usted se considere. No importa qué posición crea usted que tiene en la vida. Es con usted. No importa qué valor imagina usted que su vida tiene. Es con usted. El Señor Jesucristo dijo cualquiera. Y eso nos incluye a todos, absolutamente a todos. Y solamente Él puede incluirnos a todos, el Señor Jesucristo. Si me dijesen, no, fueron las palabras de Bolívar, me resbalan las palabras de Bolívar. No, fueron las palabras de tal pensador. ¿Y a mí qué? ¿Qué tengo que ver yo con las palabras de tal pensador, de tal filósofo, de tal educador, de tal político? No importa.
Su vida no es mejor que la mía. Y no tengo por qué compararme con Él. Pero son las palabras del Señor Jesucristo. Son las palabras del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es incomparable. Y nadie en esta tierra se puede comparar y ponerse al lado del Señor Jesucristo. Y es lo que dice la misma Biblia, es lo que dijo el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 10, por ejemplo, y permítame leer esta cita de Hechos capítulo 10. Hablando del Señor Jesucristo, dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Jesucristo, es Señor de todos. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, de cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y a éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. De eso hablamos cuando hablamos acerca del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo es aquel a quien Dios colocó por juez de vivos y de muertos, que solamente por el Señor Jesucristo hay perdón de pecado, que solamente por el Señor Jesucristo habrá de otorgar perdón y salvación a los hombres, que solamente por medio del Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice: cualquiera que oye estas palabras y las hace, o cualquiera que oye estas palabras y no las hace, Él tiene la autoridad de encerrarnos a todos bajo su discurso. ¿Y qué nos dice el Señor? Sea sobre la roca o sea sobre la arena, todos estamos edificando. Primero eso. Todos estamos construyendo, sea sobre la roca o sea sobre la arena. Y ya inmediatamente usted tiene que pregúntese, ¿dónde está construyendo usted? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Es lo primero que dice el Señor Jesucristo. ¿Estás construyendo sobre la roca o sobre la arena? La primera pregunta. ¿Qué estamos edificando? ¿Qué estamos construyendo? Estamos construyendo una vida, por supuesto. Estamos construyendo un destino. Hacemos de nuestra vida un proyecto. Y usted lo sabe. La vida de cada uno de nosotros es un proyecto. Nuestra vida es un proyecto. Vamos por etapas, la trazamos, la proyectamos en el tiempo, imaginamos, nos hacemos planes, nos hacemos metas, trazamos proyectos en el tiempo por venir, en los años por venir, planificamos, soñamos, disfrutamos, celebramos. Pero el Señor Jesucristo dice, a fin de cuentas, todo eso que estás haciendo, ¿dónde lo estás colocando? ¿Qué fundamento le estás dando? ¿Dónde estás edificando lo que estás edificando? ¿Dónde estás proyectando lo que estás proyectando? ¿Sobre arena o sobre la roca? Y pareciera no, el Señor Jesucristo dice que sin importar lo que hagamos con nuestra vida y todos los grandes proyectos en que nos podamos emplear u ocupar,
a menos que le demos oído a sus palabras, a menos que le demos oído a las palabras del Señor y las pongamos por obra en nuestro vivir, el proyecto de nuestra vida será como una construcción sobre la arena. Si no le damos oído a las palabras del Señor, si usted no le da oído a las palabras del Señor, su vida está sobre la arena. Es lo que dice el Señor Jesucristo. Su vida estará sobre la arena. Todo lo que usted hace está sobre la arena. Y usted dice, pero está quedando bonito, pero está sobre la arena. Y usted dice, pero todo me va saliendo bien, pero está sobre la arena. Y usted dice, pero me gusta y a los demás les gusta y lo estamos disfrutando. Y el Señor le dice, pero está sobre la arena. Si no escucha las palabras del Señor, usted está construyendo sobre la arena. Y toda construcción sobre la arena está destinada a caer. Y después de esa caída, lo único que va a haber es pérdida, ruina, pesar. El Señor Jesucristo dice, son dos constructores, uno prudente y otro insensato. Uno prudente porque presta atención, porque hace caso, porque atiende el consejo, porque atiende las palabras, y otro insensato porque él no hace caso de nada. Y él dice, no, él dicen eso, pero yo lo voy a hacer así. No, pero a mí me dicen que el evangelio es esto, pero yo no voy a hacer caso del evangelio. No, de que hay un juicio de Dios, pero yo no voy a hacer caso de ese juicio de Dios. Yo voy a llevar mi vida como yo quiera llevarla. Y en apariencia los dos constructores hacen buenas casas. En apariencia las dos casas son hermosas, están bien logradas, son de valor. Hasta que llegue el tiempo del avalúo, el tiempo de la prueba. Hasta que llegó el tiempo del avalúo. Y la prueba, la inspección de calidad fue tan fuerte, fue tan estricta, que únicamente la casa que estaba sobre la roca quedó en pie. La otra se vino abajo por completo. Se vino abajo estrepitosamente. No quedó nada en pie de ella. La ruina fue total, la pérdida fue total. Y no hubo segunda oportunidad. No hubo compensaciones. La pérdida fue total. No hubo compensación de ningún tipo. Y la responsabilidad recayó justamente sobre el constructor y sobre el propietario. Los dueños de su propia casa que la construyeron a su manera y gusto, ignorando voluntariamente las palabras del Señor y la advertencia del libro del Señor. Pero ese no tiene que ser el escenario de ninguno de nosotros. Ese no tiene que ser el escenario suyo, ni mío, ni de ninguno de nosotros. Dijo el Señor, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Edificó su casa sobre la roca. En el Evangelio de Lucas, este mismo relato dice que este hombre prudente cavó y ahondó hasta llegar a la roca misma. Cavó y ahondó hasta descubrir el cimiento de la roca. Y entonces puso la casa a descansar sobre la roca. Se aseguró de quitar toda arena, se aseguró de quitar todo aquello que no era estable. Cavó y ahondó hasta descubrir la roca. Y cuando hubo descubierto la roca, sobre esa roca edificó la casa. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y el Señor Jesucristo no está hablando de ingeniería. El Señor Jesucristo no está hablando de construcción. El Señor Jesucristo está hablando de nuestras vidas. El Señor Jesucristo está hablando de su vida y de la necesidad de que cada uno de nosotros
pongamos nuestra vida sobre el cimiento de su palabra, sobre el cimiento de su palabra, sobre el cimiento de su voluntad. Si usted no vive y no pone la palabra de Dios por el cimiento de su vivir, va a perder la vida. Si usted no pone la palabra de Dios por el cimiento de su vivir, va a perder la vida. Va a perder la vida. ¿Sabe que la roca es una figura de Dios? ¿Sabe que la primera vez en la Biblia que se usa la expresión la roca se usa para referirse a Dios? La primera vez que en la Biblia se menciona la roca se refiere a Dios, a la persona de Dios. Y de hecho Dios mismo en Deuteronomio capítulo 32 repetidas veces le dice al pueblo de Israel: yo soy la roca. La roca, Dios es la roca, Dios es la roca, el Señor es la roca. Y el cimiento sobre el cual estamos llamados a edificar nuestra vida es nada más y nada menos que el cimiento de la palabra eterna de Dios. Fuera de la palabra de Dios lo que hay es arena. Fuera de la palabra de Dios lo que hay es inestabilidad. Pero hacer de la palabra de Dios, hacer de las palabras del Señor Jesucristo el cimiento de nuestras vidas, la base de nuestras decisiones. Tome en cuenta la palabra de Dios cuando usted toma sus decisiones. De eso se trata, de que cuando usted decida lo que decida en su vida diaria, tome en cuenta la palabra de Dios y tome sus decisiones por el criterio de la palabra de Dios. Tome todas sus decisiones por el criterio de la palabra de Dios. Todas, absolutamente todas. Si usted me dijese, si un joven me dijese, me quiero casar, cásese según los criterios de la palabra de Dios y con alguien según el consejo de la palabra de Dios. Si usted me dijese, tengo una propuesta de trabajo, pase esa propuesta del trabajo por el filtro de la palabra de Dios. Si usted dice, me están invitando a formar parte de una asociación, que me asocie con alguien para trabajar en un proyecto, pase esa asociación por el filtro de la palabra de Dios. Y tenga cuidado con quién se asocia. Y asóciese con gente que honra a Dios y que guarda los principios de la palabra de Dios, porque si no, usted no tendrá nada que buscar allí en esa asociación y va a salir con las tablas en la cabeza tarde o temprano. Pase todas sus decisiones por el criterio de la palabra de Dios. Haga de la palabra de Dios el fundamento de su vivir, el fundamento de su decidir. ¿Cuál es el criterio por el cual usted acepta lo que acepta? ¿Cuál es el criterio por el cual usted rechaza lo que rechaza? Establezca su vida sobre un fundamento firme, el fundamento eterno de la palabra de Dios, que permanecerá para siempre. Permanecerá para siempre. Yo no sé, hoy estamos con unas leyes, hace años no teníamos esas leyes. Dentro de unos años vendrán otras leyes, estoy hablando de política, estoy hablando de economía, estoy hablando de las leyes de la sociedad. Van cambiando, van cambiando. Hoy tenemos una constitución, hemos tenido no sé cuántas constituciones, vendrán nuestros hijos, tendrán otra constitución, nada de eso se queda. Nada de eso se queda. Las leyes las van cambiando todas, sea a nivel educativo, sea a nivel económico, sea a nivel social. Nada de eso se queda. Todo es pasajero, todo es temporal. Esto es eterno. Esto es eterno y los principios de la palabra de Dios jamás dejarán de ser. Es más fácil que pase el cielo y la tierra antes que la palabra de Dios pase, antes de que sus principios caduquen. ¿Sabe que no caducarán jamás? ¿Sabe que no caducarán jamás? ¿Sabe que no han caducado? ¿Sabe que no han pasado? ¿Sabe que Dios es el mismo de acá al de acá? ¿Sabe que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos? ¿Sabe que el Dios que decretó la muerte del pecador aquí en los tiempos de la ley
es el mismo Dios que ha de juzgar a los pecadores aquí en el tiempo de la gracia. Sabe que no hay contradicción en Dios. Sabe que el Dios que estaba de acuerdo con la pena de muerte en el Antiguo Testamento sigue estando de acuerdo hoy con ese hecho. Sabe que Dios es el mismo. Sabe que no se contradice Él. Sabe que su ley es justa acá y acá. Sabe que no hay injusticia en Dios, que jamás ha habido injusticia en Dios, que no hay nada injusto en Dios. A usted y a mí nos toca ver cómo entender y cómo reconciliar. Porque el Dios que dijo tiene que morir, lo dijo en justicia. Y tiene razón cuando Él dice que el impío tiene que morir. Cuando Él dice que el pecador tiene que morir. Cuando Él dice que el hombre que hace el mal tiene que pagar. ¿Sabe que es así? ¿Sabe que la gran tragedia nuestra es que queremos justificar todo lo que no tiene justificación? Y construimos sobre arena, y construimos sobre arena. Y estoy terminando. La palabra de Dios ha de permanecer para siempre. Hagamos de la palabra de Dios ese bendito fundamento y cimiento sobre el cual descansemos en nuestra vida. Si usted pone su vida sobre la palabra de Dios, usted estará seguro por toda la eternidad. Seguro, seguro por toda la eternidad. Es poner nuestra vida a seguro, a resguardo por toda la eternidad. No tendrá que volver a cambiar el cimiento. No tendrá que volver a cambiar el fundamento, ni en esta vida, ni en la venidera. ¿Vendrán lluvias? Sí, vendrán lluvias. Vendrán inundaciones. Vendrán vientos fuertes. Usted no podrá evitar que así sea. El Señor no promete que no vendrán, vendrán. Vendrán vientos fuertes, vendrán lluvia, vendrán situaciones que van a golpear la casa de nuestra vida y la van a golpear fuerte. Y la van a golpear fuerte. Pero si nuestra vida está fundada sobre la roca, no caeremos. No caeremos jamás. No caeremos jamás. Nuestra vida será un testimonio vivo de lo que es estar afirmado sobre la roca, para gloria de su